Saludos y bienvenidos, aquí comienza Mangas Verdes. Esta semana estamos dispuestos a contaros todo lo último de lo último relacionado con la naturaleza, el medio ambiente, la sostenibilidad y todos los asuntos que llevamos hoy en cartera, como siempre, con un programa muy completito y en el que dentro de nada vamos a empezar a analizar cómo está la cosa desde todos los puntos de vista en cuanto al medio ambiente se refiere, porque hay temas sobre la mesa muy interesantes, algunos más urgentes que otros, pero todos merecen nuestra atención. Enseguida arrancamos el programa, hoy en la realización técnica con Esteban Novillo, en nombre de la redacción, saludo de Pedro Pablo May. Hoy comenzamos en Europa, comenzamos con un reglamento concreto que está dando algunos quebraderos de cabeza, bueno, como casi todos los reglamentos europeos, cuando se quieren llevar a la práctica. En este caso, el reglamento contra la deforestación, el llamado EUDR, con el que Bruselas quiere terminar con la deforestación importada. Enseguida vamos a explicar en qué consiste. Hay opiniones encontradas, como no, en Europa entre países que quieren revisar el texto, otros que lo defienden más, que están en la línea. Bueno, vamos a analizar un poquillo todo esto con Isabel Fernández Cruz, que es consultora en Mighty Earth, la organización ambiental que trabaja a nivel global, entre otras cosas para proteger precisamente los bosques de esa deforestación que en algunos puntos, pues en América o en Asia sobre todo, está siendo verdaderamente brutal. Hablamos con Isabel, bienvenida al programa. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero de todo, vamos a ir parte por parte. La deforestación importada, ¿en qué consiste eso de la deforestación importada? Bueno, primero aclarar que el reglamento, que es verdad que comúnmente lo llamamos como el reglamento de lucha contra la deforestación importada, también se aplica a los productos que entran dentro del ámbito de aplicación que se produzcan dentro de los países de la Unión Europea, ¿vale? Porque si no tendríamos evidentemente un problema de competencia desleal dentro de las normas de comercio internacional, ¿vale? Ajá. Entonces, hecha esta aclaración, o sea, no solamente es verdad que muchas de estas materias primas que son, pues, importaciones de vacuno, de soja, de palma de aceite de palma, de cuero, madera, caucho. Es verdad que muchas vienen de fuera de la Unión Europea, pero muchas también se producen dentro de la Unión Europea. Entonces, lo que pretende Europa, el comercio internacional de la Unión Europea, está causando una grave deforestación, precisamente por la importación de estas materias primas. Es el 14% de esta importación la hace la Unión Europea, ¿vale? Y entonces lo que pretende Europa es frenar el vínculo que existe entre la importación que hace la Unión Europea de estos productos con la deforestación. Y lo que quiere este reglamento, lo que busca el objetivo, es precisamente pues confirmar que todas estas materias primas no provengan de deforestación o no se hayan producido en territorios que han tenido que ser deforestados. ¿Por qué? Bueno, pues la protección de los bosques es importantísima en la lucha contra el cambio climático y, por desgracia, hoy en día seguimos perdiendo 10 millones de hectáreas de bosques anualmente. Precisamente, justo se han publicado los datos de deforestación de la Amazonía del último mes de mayo, del mes pasado. Y la Amazonía, que bueno, llevaba una progresión relativamente buena, pues los últimos datos son realmente malos. Ha perdido 960 kilómetros cuadrados en un mes, el peor dato desde que se empezó a hacer el seguimiento en el 2016. Son datos oficiales del gobierno brasileño. Sí. Hay otro concepto por ahí en medio que también hay que explicar, el de la diligencia debida. Sí. Bueno, la diligencia debida, digamos que ¿cómo funciona este reglamento? El reglamento es en realidad muy sencillo. Las empresas tienen que registrarse en algo que se llama el sistema de información, ¿vale? Y ahí tienen que presentar su diligencia debida. ¿Qué es? Bueno, la diligencia debida tiene una parte de información que es, pues, el origen, o sea, la geolocalización de esa materia prima o de ese producto. Si existe o no existe
vulneración de derechos humanos. Tenemos que pensar y por lo menos mantener siempre en mente que los bosques no están vacíos, que viven comunidades, viven poblaciones indígenas y en muchos casos son los que sufren el avance de esa deforestación con la pérdida de sus tierras, ¿vale? Y todo esto ¿para qué? Bueno, pues para comprobar sobre todo que no se está mezclando productos que están limpios de deforestación con otros que puede ser que sí que provengan de territorios deforestados, ¿vale? Ese sería el primer paso, muy importante, a grandes rasgos, no voy a entrar en detalles complejos, Sí. pero sería sobre todo tener esa geolocalización. Y luego tendrían que hacer un análisis del riesgo, o sea, pues no sé, por ejemplo, el país o la zona tiene un historial de vulneración de derechos humanos, tiene un historial de multas internacionales por ilegalidad o tráfico ilegal de estas materias primas, ¿no? Que ahí ya tenemos mucha experiencia, por ejemplo, con la madera. Entonces ese sería hacer el análisis de riesgo. Y claro, en función de ese análisis que tú hagas, pues tienes que contar qué medidas vas a tomar para evitarlo, ¿no? O sea, que es algo como a priori muy sencillo. Pero es más, ahora mismo, y que es donde, digamos, está surgiendo ahora el problema, la Comisión Europea tenía que hacer una clasificación de los países, tanto de los de la Unión Europea como de países de fuera de la Unión Europea. Y los países hay 3 categorías, y los países que estén en la categoría de bajo riesgo no tienen que cumplir con las, digamos, 2 pasos que os he dicho. No tienen ni que hacer la evaluación del riesgo ni proponer medios para reducirlo. Ya. Con lo cual, digamos que su sistema de diligencia debida es muy sencilla. O sea, en realidad solo tienen que establecer el origen real de la materia prima y garantizar la integridad de su cadena de suministro, o sea, que no se esté mezclando, que no se esté lavando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, que también tienen que cumplir con esto, porque son productores de algunas de estas materias primas, están en la categoría de bajo riesgo, ¿vale? Con lo cual, en realidad, a priori, el reglamento ya se ha simplificado, que, bueno, no sé si vamos a hablar de esto, pero era una de las grandes demandas que se pidieron el año pasado cuando se decidió posponer su aplicación. Bueno, que el reglamento tenía que haber entrado en vigor en 2023, me parece, ¿no? No, el reglamento se aprobó en 2023, fue un reglamento históricamente apoyado en el Parlamento Europeo, Sí. porque todos los partidos políticos entendieron en ese momento su necesidad, y también históricamente apoyado por el Consejo, porque todos los Estados miembros de la Unión Europea entendían la necesidad de este reglamento. ¿Qué ocurre? El año pasado tuvimos elecciones europeas, como sabéis hubo cambios en la composición del Parlamento, y bueno, pues desde el Partido Popular Europeo y de algún otro partido más de extrema derecha, pues se pidió mayor simplificación y retraso. Esto a priori ha permitido a aquellas empresas que iban quizás más rezagadas, ¿no?, en prepararse para la aplicación, que tengan un año más, porque se ha retrasado la aplicación en un año. Este año tendría que estarse aplicando ya, pero sin embargo se ha dado todo este año para terminar de desarrollar todas las pequeñas cuestiones, flecos que quedaban pendientes, y que las empresas cuenten con este tiempo extra para estar preparadas. O sea, en teoría entra en 2026, a primeros, ¿o sí, cuándo? Efectivamente, sí. Desde el día 30 de diciembre de este año sería aplicación, o sea que el día 1 de enero es exigible. Y este retraso, bueno, pues sí que es verdad que ha permitido a algunas empresas que, como digo, iban más rezagadas, avanzar, ¿no? Pero también, por otro lado, hubo muchas quejas desde algunos sectores empresariales y de empresas privadas concretas, porque ellas ya estaban preparadas. Entonces, claro, cuando tú haces una inversión para estar preparado para aplicar una legislación del tipo que sea,
el retraso para ti supone, en cierto modo, perder dinero. Perder dinero, efectivamente, ¿no? Entonces, enfrentarnos ahora a un nuevo retraso o incluso a lo que se está pidiendo desde algunos países de la Unión Europea de que se reabra la legislación, no solamente implicaría mayores pérdidas todavía para el mundo empresarial, sino que además genera una incertidumbre, ¿no?, a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?, ¿no? Porque ahora mismo ya está muy claro lo que tienen que hacer las empresas. O sea, no solamente tenemos una regulación, la Comisión Europea ha hecho una guía, ha hecho un documento que ya tiene, si no me equivoco, 3 versiones, ya vamos por la tercera, de preguntas frecuentes dirigido a las empresas y también a las autoridades competentes de cada país, que serán las encargadas de los controles, ¿no? Sí. Entonces, digamos que reabrir ahora esta legislación lo único que puede hacer es, por un lado, generar más confusión y, sobre todo, en el sentido que se está pidiendo su reapertura, vaciarla de contenido. En el caso de España, ¿cuáles son los productos más afectados? ¿Cómo nos afectaría especialmente o cómo nos afectará la puesta en marcha de este reglamento? Bueno, en España, respecto a los productos que importa España es un gran importador de soja y de aceite de palma. Son los 2 productos que más importa de los que están en el ámbito de aplicación del reglamento. La soja destinada principalmente a la alimentación animal. Sabéis que España es una de las mayores productoras de carne, sobre todo de porcino, del mundo y está entre las primeras de la Unión Europea también. Y todo este porcino se alimenta en gran parte con soja que proviene de fuera. España no cultiva soja y hoy por hoy, pues bueno, es una materia prima necesaria para los piensos. Eso sería uno de los productos que importamos, de los que más nos afectaría. El aceite de palma, sobre todo, se destina más a biocombustibles, ¿vale? Sí. Y sería nuestra segunda mayor importación. Y respecto de los productos que produce España, pues tenemos 2 que estarían, digamos, más comprometidos, ¿no? Que son, por un lado, la carne de vacuno, ¿vale? Y, por otro lado, el sector de la madera. Uh-huh. Y en este sentido, he de decir que, bueno, el sector de la madera tiene experiencia ya anterior, ¿vale? Porque este reglamento, el EUDR, tiene sus antecedentes en otro que se llamaba EUTR, que era la legislación de la madera, sí, y que ya exigía algunas de las cosas que se exigen aquí. Digamos que el EUDR es la versión actualizada y optimizada, ¿vale? Ha intentado corregir cosas que se veían que eran, pues bueno, o lagunas o que dificultaban la aplicación del EUTR, ¿vale? Con lo cual la madera, el sector maderero, ya tiene, digamos que una experiencia larga que le da cierta ventaja a la hora de aplicar el reglamento. Y el sector de la producción de vacuno, bueno, pues nos consta que evidentemente están también preocupados, ¿no? Porque querrán aplicarlo y aplicarlo bien, y que lo que se nos traslada a las organizaciones ambientalistas es que, bueno, se está trabajando con el sector y también, digamos, para evitar toda aquella duplicar burocracia, ¿no? Porque es un sector que ya tiene, digamos, unos procedimientos, ¿no? De trazabilidad y demás, que a lo mejor lo que hay que hacer es ver de qué manera se pueden trasladar aquí para evitarle esa duplicidad, ¿no? de burocracia al sector, sobre todo pensando más en las ganaderías pequeñas. Quiere decir que el reglamento a aquellas empresas que se consideren pequeñas sería exigible más tarde, van a tener 6 meses más, o sea que ellos no tendrían que aplicarlo hasta mediados del año que viene, ¿vale? Sí, pues así están las cosas. Con este reglamento las negociaciones siguen y esperemos que terminen bien, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la esperanza y es un poco la demanda que hacemos sobre todo al Gobierno de España. El Gobierno de España ha sido un firme apoyo a este reglamento, es consciente de la importancia y sobre todo de la necesidad. Es verdad que, bueno, pues la situación geopolítica ha cambiado
y no la podemos negar, pero claro, los datos científicos y el avance del cambio climático tampoco lo podemos negar y está ahí, es una evidencia y tenemos que luchar contra ello. Entonces sería socavar nuestro propio futuro dejar de apoyar un reglamento de esta manera, ¿no? Porque es necesario. Ahora mismo ya con el cambio climático muchas de estas materias primas ya se enfrentan a periodos de sequía que encarecen los precios, o sea, que al final es un perjuicio también para los sectores económicos. Entonces creo que tanto el Gobierno como los sectores económicos que siguen pidiendo mayor simplificación deben tener una visión estratégica a largo plazo. Mangas Verdes, sigue moviéndote. Bueno, este pasado martes se celebraba en la Real Fábrica de Tapices de Madrid un aniversario muy especial para todo lo que tiene que ver con el reciclaje de los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nada menos que el 25 aniversario de la Fundación Medioambiental Ecopilas. Es importante celebrar estos aniversarios porque nos demuestran que seguimos adelante, que a pesar de los años que van cayendo uno tras otro, pues sigue estando ahí la voluntad de mejorar, en este caso en el reciclaje de RAE. Y bueno, hacer frente un poco a ese pesimismo climático que a veces nos tiran encima como una losa. Así que, de momento, vamos a felicitar por esos 25 años a José Pérez, que es el presidente de Ecopilas y que está hoy con nosotros. Saludos, bienvenido. Hola, buenos días, encantado de saludaros. ¿Qué es lo más importante que destacarías de esos 25 años de Ecopilas en marcha? Pues mira, estos 25 años de Ecopilas, que está dedicada a enfatizar un poco al reciclaje de pilas y baterías, pues yo diría básicamente varias cosas. Primero, que hemos logrado unos niveles de eficacia muy importantes, con unos datos muy llamativos en cuanto a casi más de 80.000 toneladas recogidas en este periodo, otros datos como una red capilar superior a más de 2.000 y pico puntos de recogida. Muchos datos se pueden dar muy importantes, pero básicamente yo destacaría dos cosas. Uno, el habernos adaptado a cada nueva tecnología que ha surgido de pilas. Cuando empezamos hace 25 años era solo la pila salida y alcalina, y en segundo lugar, pues al haber logrado una cierta concienciación social y difundir el nombre de Ecopilas y el gesto de depositar la pila y de reciclarlas. La verdad es que son dos puntos importantes porque parece que las pilas siempre han sido las mismas, pero no, hay distintas tecnologías y el hecho de gestionarlas ha requerido bastante cintura en algún momento, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es uno de los éxitos destacables, están los cuantitativos, que no insisto más, los comentantes, pero sobre todo el que surja una tecnología nueva, como ha sido la más llamativa y reciente, que es el litio, por ejemplo, que nos ha obligado a unos protocolos de seguridad, de transporte, etcétera, y que cada día está más presente, tanto en las aplicaciones de productos como en la movilidad eléctrica. Pues la verdad es que ha sido uno de los retos, entre otros muchos, que hemos tenido que hacer frente en estos 25 años. ¿Esa concienciación es general en toda España o detectas que hay distintos grados de concienciación según vayamos moviéndonos por la geografía? Pues yo creo que es en general en toda España. Si hablamos a nivel regional, territorial, yo diría que es igualitario. No podría significar una región que tenga un mayor nivel de concienciación. Si hacemos un análisis más social, por capas o estratos, sí que ahí te diría que curiosamente los niños y la adolescencia están, quizás también nosotros hemos trabajado mucho la difusión en colegios, escuelas, ¿no? Yo creo que eso ha contribuido a que exista un mayor nivel de concienciación por parte de la gente joven, de tanto niños como adolescentes, ahí donde el nivel de capilaridad del mensaje ha sido mayor. Bueno, eso es importante porque esos niños crecerán y serán adultos concienciados también, o sea que casi mejor, ¿no?, que estén concienciados los niños. Sí, absolutamente, los niños siempre son los consumidores del futuro y los prescriptores hoy en día, los que le dicen a su padre que entonces tiene que tirar las pilas y que no las tire a la basura. ¿Qué objetivos tiene ahora mismo Ecopilas ante el futuro? ¿Objetivos un poco a corto y a medio plazo? Pues mira, Ecopilas, por supuesto, aparte de mantener e incrementar nuestros ratios de recogida y de eficiencia en cuanto al tratamiento, pues
digamos, adaptarnos, como decía antes, ante esos nuevos retos que están viniendo. Va a venir la batería de almacenamiento, cada vez esas nuevas modalidades de pilas. No es que no haya tecnología, que la hay, pero los flujos de recogida y de captación de residuos es más difícil. Yo creo que Ecopilas tiene ante sí un reto importante, y por eso estamos involucrados en 4 proyectos de investigación con sus subvenciones comunitarias dentro del programa Horizonte 2030, pues analizando todos esos aspectos novedosos que nos van a condicionar el día de mañana lo que es el reciclaje de la pila, que sea la novedosa. En comparación con otros países europeos, ¿cómo andamos? Pues andamos bien, porque nosotros estamos en la Asociación Europea, Eucobat, que es nuestra patronal europea, y la verdad es que la foto comparativa salimos bien. Si hablamos cuantitativamente entre los terceros y cuartos aproximadamente en niveles de recogida, comparado incluso con países que tienen una mayor tradición de recogida. Pues es una buena noticia y bueno, pues ahí queda esos 25 años. Yo creo que vamos a brindar, pero por otros 25, no, mejor por otros 250 años, ¿no? De Ecopilas. Okay. Ojalá lo viéramos, pero va a ser difícil, pero bueno, yo por otros 20 y tantos me conformo. Vamos a intentarlo. Gracias, José Pérez, por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimas gracias a vosotros. Mangas Verdes, medio ambiente con chispa. Bueno, en este programa hemos hablado de distintos materiales de reciclaje. Hace un momento hablábamos de los RAE, pero hay uno en concreto que utilizamos todos aquellos que nos manejamos con tinta y papel habitualmente y del que no se suele hablar mucho, no se conoce mucho. Es el reciclaje de los tóner y de los cartuchos de tinta. Bueno, pero ¿eso se recicla también? Pues claro que sí. Hoy vamos a hablar con Patricia Maireles, la responsable de prensa de la compañía Brother, que ha recogido ya nada menos que 100.000 cartuchos, que se dice pronto, de este tipo para reciclar solo en España durante este ejercicio fiscal. Patricia, buenos días y bienvenida al programa. Muchas gracias por contar con nosotros, encantada. Bueno, lo primero de todo, claro, uno se pregunta cómo se recicla un tóner, porque claro, lo sacamos de la impresora, lo recogemos, lo reciclamos, pero ¿eso cómo se recicla? Pues mira, el proceso de lo que es la parte logística es muy fácil para el usuario final y para las empresas, que solo tienen que ir a un punto donde depositarlo y nosotros nos encargamos a través de la Fundación Tragatoner, que es la fundación a la que pertenecemos los fabricantes de impresión, pues ellos los recogen para las empresas y para los usuarios finales y los llevan a nuestras fábricas de remanufactura que tenemos en Europa. Uh-huh. Entonces, si hablamos del proceso industrial, es un poco complicado porque, como decimos, es un proceso de remanufactura, que es nuestro primer punto de reciclaje / remanufactura del consumible. Entonces, tanto los consumibles de tinta como de tóner se someten a un proceso de inspección, de desmembramiento de piezas, de limpieza y luego una reconstrucción completa del producto. Y se queda en un producto tan bueno como uno nuevo. O sea, una persona cualquiera ni siquiera puede diferenciar si es un producto remanufacturado o uno nuevo. Y llegamos a remanufacturar el 86% de los cartuchos que nos devuelven. O sea que de esos 100.000, el 86% está remanufacturado. Y a partir de ahí lo que no se puede remanufacturar porque está en mal estado o lo que sea, pues se recicla para construir cosas nuevas. El 86% nada menos de los cartuchos ¿sí? de tóner. Eso significa reducción de uso de recursos, reducción de emisión de CO2, ¿no? En comparación con uno nuevo. Evidentemente esto no lo hacemos por economía, como puedes entender, que esto es un proceso súper caro, súper complicado tecnológicamente, entonces pues lo hacemos porque realmente es uno de nuestros objetivos el reducir la huella de carbono, porque fíjate que tenemos un dato que el 36% de las emisiones ahorramos con una remanufactura de un tóner o un cartucho de tinta. O sea, es el 36% de material virgen que no usamos y que lo estamos ahorrando al planeta, con lo cual es una manera de efectivamente recircular los recursos y influir en una economía circular, que es uno de nuestros objetivos estratégicos. Hay que decir que la compañía lleva como 20 años ya con este tipo de prácticas, correcto, ¿no? La verdad es que se pasa pronto el tiempo, pero es que sí, cuando empezamos con esto, la verdad que no era muy habitual en el sector,
Pero sí, gracias con la colaboración de esta fundación de Tragatoner y Tragatoner Tragatinta que nos asociamos, pues llevamos reciclando muchísimo tiempo. Entonces ya hemos llegado hasta tal punto que tenemos unas fábricas líder en el sector que con la remanufactura y el reciclaje pues hacen un proceso completo, y que además somos pioneros en fábricas que son neutras en carbono y demás, o sea que tenemos el proceso como muy integrado y muy trabajado internamente. Bueno, hablamos de esos tóner, pero también el reciclaje de los cartuchos de tinta. ¿Hay alguna tinta que sea más fácil o más difícil de reciclar que otra, o son todas por el estilo el manejo de las mismas? No, porque, bueno, exactamente, eso es importante, que tanto el tóner como la tinta se reciclen exactamente igual, pero no, nosotros que también reciclamos los consumibles originales, o sea, no aceptamos consumibles que sean de otro fabricante, entonces nosotros conocemos nuestros productos y sabemos cómo manejarlos. Sí. Entonces, realmente lo que remanufacturamos y reciclamos es el propio plástico, o sea, una vez que llega vacío, claro, entonces el proceso tiene un proceso diferente según sea tinta o tóner, pero nosotros tenemos ya el proceso integrado desde que se diseña el tóner o el cartucho de tinta, porque claro, esto no te puedes poner a pensar en remanufactura de hoy para mañana. Ya, o sea, ingenieros en Japón, claro. Sí, se diseña en primer lugar desde el producto que se vende hasta lo que se recupera, ¿no? Claro, esto tiene que ser pensado desde los orígenes. Nuestros ingenieros en Japón, cuando decidimos empezar a remanufacturar, tuvieron que diseñar y rediseñar lo que es la estructura para que luego fuera fácil de separar. Porque esto entonces, claro, una vez que te llega usado, pues lo tienes que separar y reemplazar las partes que están dañadas o desgastadas por el uso para poder crear uno nuevo. Pero efectivamente es un proceso desde los comienzos, necesita ser planteado. Esos 100.000 cartuchos eran un objetivo para este año, ¿no? O para este curso. Efectivamente, sí, parecía como algo imposible, porque de hecho el año pasado llegamos a 70.000 y nos lo marcamos como un objetivo y al final pues lo hemos conseguido. La verdad es que ha sido un logro estamos muy contentos por ello, porque no solamente ha sido gracias a nosotros, pero sobre todo ha sido por los clientes y nuestro canal de distribución que nos ha ayudado a llegar a esta cifra, por recogiendo y entregando su consumible, cada uno en su casa o cada empresa recogiendo todos sus consumibles y entregándose la Tragatoner para poder llegar a esta cifra. Al final la concienciación es clave, ¿no? La concienciación en este caso para que todo el mundo colabore con este tipo de economía circular. ¿Tenéis algún objetivo ya fijado para el año que viene? ¿200.000 cartuchos, por ejemplo? Ojalá, pues no, todavía no tenemos la cifra, no nos ha llegado, pero por supuesto es seguir aumentando, así que esto no para. Y de hecho nos vamos a también poner la meta de remanufacturar también las impresoras y todo, o sea que realmente es que esto de la ecología está dentro de nuestro ADN, incluso a nivel estratégico lo tenemos como objetivo, e incluso nosotros mismos, los empleados, pues tenemos coches, cargadores eléctricos, tenemos energía solar fotovoltaica, o sea que está como muy integrado dentro de toda la empresa y la llevamos por bandera. Pues esa es una buena noticia y es un ejemplo de buenas prácticas el que ha realizado Brother en estos últimos tiempos. Gracias, Patricia, por habernos acompañado en el programa. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Nos vamos, hoy cerramos el programa, nos toca cerrarlo en Aragón, en la provincia de Zaragoza, más concretamente en Sos del Rey Católico, es nuestro pueblo bonito de la semana. Hablamos de la antigua capital de la comarca de las Cinco Villas, una población ubicada en lo alto de una zona rocosa, por lo que fue una fortaleza casi desde sus inicios. Cerca está el yacimiento arqueológico de Cabeza Ladrero, que parece remontarse al menos hasta la Edad de Hierro. En Sos nació uno de los reyes más grandes de España, Fernando II de Aragón, o sea, Fernando el Católico, el marido de Isabel de Castilla. De ahí viene lo de Sos del Rey Católico, porque antes se llamaba Sos a secas. Bueno, no está muy claro lo que significa SOS, pero vamos, que en todo caso no es un SOS ni es una marca de arroz. Lo más probable es que hiciera referencia a los susetanos, el pueblo celtibérico que vivía allí cuando llegaron los romanos. Todo su casco histórico está declarado conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Allí podemos ver el castillo de la Peña Felizana, en la parte más alta del pueblo, el Palacio de los Sada, la iglesia de San Esteban, la cripta de la Virgen del Perdón, la lonja medieval o el santuario de Valentuñana, entre otros lugares de interés. En Sos del Rey Católico se rodó una de las mejores películas del gran cineasta Luis García Berlanga, La Vaquilla,
Pues mira, quizá la mejor película que he visto sobre la Guerra Civil Española. No te vayas de Sos del Rey Católico sin meterte entre pecho y espalda su ternasco asado, su guiso de jabalí, su perdiz escabechada, su bacalao bajo arriero o sus migas del pastor, acompañado de todo ello de borrajas, cardos y legumbres. Y de postre, los dulces artesanales, pues bueno, tienes para hartarte, desde la torta de fuego hasta el pan medieval, desde la torta de manteca hasta la torta de anís y muchos otros. Mangas Verdes, con el control de sonido, con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, el saludo de Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!